Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Dicho de otra forma, seguir por el sendero de las reformas para lograr cambios de gran calado que beneficien a las mayorías o retroceder a un modelo conservador, autoritario o frívolo que disfrazado de ruptura favorece en realidad a las élites. Conservar el poder, un poder que tendría esa legitimidad histórica, pasaba, según don Jesús, por un equilibrio funcional entre una derecha vindicativa que va por la recuperación de privilegios de clase y una izquierda que pregona que el dogmatismo unipersonal y mesiánico es suficiente para cambiar a voluntad las cosas. Hay momentos, afirmó don Jesús en uno de sus retruécanos habituales, en que las reformas en cantidad devienen en fenómenos cualitativos y las reformas cualitativas implican grandes cambios cuantitativos. Reformar, decía, significa volver a ser, volver a formar, reparar y reponer. Revolucionar es propiciar la innovación, aceptar la mudanza y el nuevo giro de las cosas. En este sentido, concluía, reforma y revolución son procesos complementarios y paralelos. Toda revolución supone una reforma y una serie de reformas que, de acuerdo con su contenido, orientación y alcances, son o no revolucionarias. Ser llamado a los 26 años que yo tenía entonces por el gran santo laico de la política mexicana fue casi una epifanía. Me recibió en su gran oficina de Argentina 28, donde ahora trabajo, y parado detrás del legendario escritorio de Vasconcelos, que llevó consigo en 1921 a la SEP, sin más protocolo me preguntó si quería ser su secretario. No formuló indicación alguna respecto de lo que esperaba de mí, pero al despedirme lanzó una admonición muy propia de su estilo personal. Aquí no viene a descansar, viene a joderse. Hombre recto, pues rectitud es más que honestidad, decía con frecuencia. Erudito, sagaz, al menos para los usos políticos del México de entonces, don Jesús podía ejercer de patriarca ante políticos, empresarios, intelectuales y periodistas, a muchos de los cuales despreciaba. Desvelarse leyendo de manera compulsiva, dedicar días enteros a preparar algún discurso importante y destinar horas solo con quienes él seleccionaba a la conversación inteligente. Era desconfiado, de escasos amigos en la acepción profunda del término, renuente a la intimidad y poco adicto a la vida social. Tenía ingenio y frases para todo, unas propias y otras prestadas. Era un jefe complicado, gruñón, mal hablado, muy exigente, pero a cambio era por igual una fuente de aprendizaje riquísima, magistral, abundante e ilustrada, que uno disfrutaba a plenitud. Verlo en acción era un privilegio. Don Jesús no se metía en los detalles pedagógicos ni técnicos, pero tenía clarísimo que si el Estado no volvía a ser el rector fundamental de la educación, las cosas no marcharían bien. Esta es una de las razones por las cuales tenía poco aprecio por la línea gradualista o en ocasiones tibia incluso, que siguieron algunos de sus antecesores
así como por las recomendaciones de los santones de la investigación educativa, que según Reyes Heroles creían que problema estudiado, problema resuelto. Su posición era precisa. Si no se retomaba el control del proceso, es decir, de la gestión educativa, de nada serviría intentar reformas en el producto, es decir, la calidad de la educación. De su gestión fue la creación del Sistema Nacional de Investigadores, un mecanismo innovador en la época que buscaba estimular la investigación mediante incentivos económicos no ligados al salario, sino a la producción académica. O la política cultural, un espacio que don Jesús conocía a profundidad y disfrutaba ampliamente. Su paso por la SEP no fue exitoso porque la vida no le dio tiempo y porque nadie sabe si las circunstancias políticas o el nivel de apoyo presidencial hubieran sido favorables y suficientes, pero planteó con precisión los términos del conflicto por la gobernanza educativa. Pero su biografía refleja cómo la tensión dilatada entre pensamiento y acción representa una síntesis envidiable de la forma en que las ideas, el sentido de Estado y el conocimiento de la historia pueden enriquecer aún en estos tiempos, o mejor dicho, sobre todo en estos tiempos, la vida política de un país. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.